sol de Venezuela nace en el Esequibo. Tenemos aquí al profesor Omar Hurtado. Quiero saludar a la familia de la Universidad Pedagógica de Caracas, pero tenemos aquí un investigador, un geohistórico, le digo yo con todo respeto, profesor. Bienvenido aquí. Muchísimas gracias. Para mí es un honor tenerlo, porque cuando la patria está llevando y está teniendo varias amenazas y ruidos, bueno, esto ya tiene un tiempo, porque desde el 2015 son 910 medidas coercitivas y 7 órdenes ejecutivas, no es poca cosa. No es poca cosa, hay hitos históricos que nos ha tocado vivir con el padre Bolívar y con otros hitos históricos también que hoy son referentes históricos, del cual no hemos podido de verdad estar desactivos de toda nuestra audiencia. Quiero saludar a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso es como un Lázaro colectivo que está despertando, que está activo, y me los consigo ahora en las calles. Y es un compromiso también con el pueblo que está ahí, que está activo, que está viendo, que está estudiando. Igualmente con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con este amor y este corazón que siempre estamos desde nuestra Universidad Militar Bolivariana y de nuestra UNEFA. Uno como docente, quiero saludar y expresarles con esa continuidad de lo que es hoy referente informativo. Hoy vamos a hablar del Esequibo, de nuestro Esequibo. Profesor Omar Hurtado, usted que tiene toda una trayectoria en estos estudios, en el Esequibo tenemos hoy fundamentos históricos y fundamentos jurídicos de decir que es nuestro, pero explíquenos usted, fíjese, con toda la reverencia y la tranquilidad, el sol de Venezuela nace en nuestro Esequibo. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Costantini, por la invitación. Efectivamente, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Como dijo en una oportunidad el presidente Maduro, cuando el sol empieza a despejar las luces de la madrugada y empieza a iluminar el Esequibo, está empezando a iluminar el territorio nacional. Y esa es parte de lo que nosotros queremos reivindicar. Nosotros hemos escuchado con mucha atención, diríamos, a casi todos los especialistas que han opinado sobre el problema del Esequibo. Y nos parece que se comete una omisión cuando se descartan los aspectos de carácter histórico. Hay quien quiere señalar, por ejemplo, que el problema del Esequibo arranca en 1966 con el Acuerdo de Ginebra, y algunos sostienen que el problema del Esequibo arranca en 2015 con el descubrimiento de los ricos yacimientos petrolíferos y gasíferos. Sí, son elementos intervinientes de un enorme peso, pero no son los elementos fundamentales del problema que nosotros tenemos que señalar. Por ejemplo, creemos que se debe rescatar la base histórica de la reclamación. El Esequibo acompaña a la hoy República Bolivariana de Venezuela desde 1498, cuando el llamado almirante de la mar Océana descubre la inmensidad de las desembocaduras del río Orinoco. Un marinero de apellido Esquivel encontró al lado de la majestuosidad del delta en el que desemboca el padre del río a un pequeño río que se le parecía esquivo, de manera que ahí hay dos versiones para el nombre: el del apellido del marinero que lo vio y de la manera esquiva como él veía el río. Desde 1498
está apareciendo el Esequibo en la historia de Venezuela. Es bueno recordar que para ese momento no existían ni la Gran Bretaña, ni los Estados Unidos, ni mucho menos la República Cooperativa de Guyana. Y ya estaba naciendo Venezuela, y en Venezuela aparecía el Esequibo. Ese no es un elemento cualquiera. Cuando en 1595 se organiza la provincia de Guayana, el límite este es el río Esequibo. Cuando en la campaña de Carabobo, cuando se organiza la Capitanía General de Venezuela, ofrezco disculpas, se organiza la Capitanía General de Venezuela en 1577 y se incorporan las provincias que formarían parte de esa Capitanía General de Venezuela. Allí está la provincia de Guayana y el límite este de la Capitanía General de Venezuela es el río Esequibo. En 1821, cuando el libertador presidente de Colombia dirige la campaña de Carabobo, 3 días antes de la campaña oficia a nuestro representante en Londres para que proteste ante el Foreign Office, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados del Reino de la Gran Bretaña, la penetración de los colonos británicos sobre las bocas del Orinoco. Sobre las bocas del Orinoco. Es lo primero que llama la atención a la Gran Bretaña. Hay un error histórico en la mayoría de los tratadistas del problema que siempre hablan de Inglaterra. Eso es como confundir el apartamento con el condominio. No es Inglaterra, es Gran Bretaña, porque hasta comienzos del siglo XVIII, Inglaterra estaba enfrascada en guerras contra los otros condados, contra los otros reinos que habían en las Islas Británicas, es decir, Gales, Escocia e Irlanda. En 1707, Inglaterra se impone sobre los otros reinados y aparece el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Hasta ese momento, Gran Bretaña no aparecía en el lado occidental del Océano Atlántico. Solo algunos corsarios, como Walter Raleigh, habían logrado penetrar y habían llamado la atención. No puedo hablar de por qué Walter Raleigh se relacionaba con la reina, porque estamos en horario infantil, pero aprovechando esa circunstancia, Walter Raleigh llama la atención de la reina británica sobre las bocas del Orinoco. ¿Y por qué sobre las bocas del Orinoco? Porque penetrando por las bocas del Orinoco, por el caño Cassiquiare, se llega al Río Negro, del Río Negro al Amazonas, del Amazonas al Paraná, del Paraná al Paraguay y del Paraguay al Río de la Plata. ¿Qué significa eso? Que podían poseer el interior de Sudamérica. Y si comparamos el modelo colonial que trae la vieja Europa a América, es fundamentalmente un poblamiento costanero. Los invito a que vean un mapa de América y verán que no hay una diferencia en ningún modelo de colonización, ni británico, ni francés, ni portugués, ni español, que son los que tienen, ni holandés, que son los que tienen asiento en el continente americano. De manera que eso es lo primero que llama la atención a los británicos, las bocas del Orinoco. Walter Raleigh penetra por el Orinoco y llega hasta la confluencia con el río Guárico, y allí va a descubrir la potencialidad aurífera y le dirá a la reina de Inglaterra que la potencialidad aurífera de Guayana, estamos hablando del siglo XVII, la potencialidad aurífera de Guayana deja pálida las posesiones de California, las minas
o el potencial aurífero, perdón, de California y las que poseía el reino británico en África. Y entonces eso despierta las apetencias del imperio británico en el siglo XVIII, comienzos del siglo XVIII. Hago esa salvedad. Comienzos del siglo XVIII, Gran Bretaña se le despiertan las expectativas frente a la boca del Orinoco y descubre o intuye el potencial aurífero de la Guayana. España estaba aquí desde finales del siglo XV. Ese es un elemento que se debe tomar en cuenta en el momento de la reclamación sobre la Guayana Esequiba. Otra observación, no debe hablarse de la reclamación del Esequibo. El Esequibo es un río. Estamos reclamando la Guayana Británica, que son casi 160.000 kilómetros cuadrados, 149.500 para tratar de ser exacto. Entonces, la reclamación no es por el Esequibo, que es un río, la reclamación es por la Guayana Esequiba, que la Guayana Esequiba representa las 3/4 partes del territorio que pretende reclamar la República Cooperativa de Guayana. Eso no es culpa nuestra. Eso, como dijo el presidente Maduro, es una herencia de los viejos conflictos entre los viejos imperios europeos. Fíjese, profesor, vamos a ir a una pausa, pero yo creo que, bueno, es que tenemos como presidente, sin duda, un diplomático, y por eso es que... Y lo ha hecho muy bien. Claro, ¿no? Y quiero agradecerle a usted. Bueno, mire, yo no invito a todo el mundo. De verdad que yo le agradezco a usted y a todos los invitados que han venido en estos días, porque hay hoy una claridad profunda de lo que es nuestra herencia, como usted lo está poniendo y como lo puso, con todo el respeto, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Es una herencia y teníamos que ir a la profundidad. Por eso es que estos programas son muy diferentes. Este BFAM, ¿vale? Y con nuestros invitados de la Unión Cívico-Militar no podía faltar que estemos en estas profundidades. Me voy a pedirle permiso a usted, profesor, de irnos un momento, una pausa, porque vamos a ver cómo está el tiempo. Ya por ahí está. El programa es suyo. Usted para nosotros es parte de todos estos estudios permanentes. Quiero mandarle un saludo a la oficina de cronistas de Caracas. Aquí tenemos al cronista de Caracas, ¿vale? Muchas gracias. Me faltaba eso, de toda nuestra Caracas, la Caracas de hoy, la Caracas de Bolívar. Contamos con el cronista de Caracas. De verdad que quiero agradecerle al profesor Omar Hurtado, al pedagógico de Caracas, que nos han mandado mensajes, a profesores de la Universidad Central, Archivo General de la Nación, igualmente la Biblioteca Nacional, Jorge Berrueta. Son hermanos nuestros. Claro. La vaca mariposa tuvo un terné, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaíto, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un terné. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un terné. Y los pericos van y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Y para él y mariposa está
otra vez, estaba leyendo un poco nuestra Constitución, profesor, porque hay un antes y lo que ocurrió en esos hitos históricos, como le agradezco, me han dado bastantes mensajes de lo que es hoy un programa con profundidad, un programa que hay que ir trabajando, ya que vienen acontecimientos, porque es un interés nacional lo que estamos tratando con nuestro Esequibo. De ese río Esequibo para acá, porque es nuestra Guayana Esequiba. Son conceptos que tenemos que ir construyendo con ustedes, no podemos irnos aislados. Y por supuesto, nuestros invitados que son acompañantes en estas conversaciones son importantísimos, porque dentro de todo eso sobrevino en 1966 dos hechos. Uno que fue el Acuerdo de Ginebra y otro fue que se creó la República Cooperativa de Guyana, que por consecuencias a ese Acuerdo de Ginebra hay un sinfín de protocolos que esta República Cooperativa de Guyana ha violado arbitrariamente. Por eso es que hoy, en este segmento, quería dedicarle, con esos estudios que tiene el profesor Omar Hurtado y bastantes programas que ha hecho en los diferentes medios del sistema público, con pedagogía, con bastante investigación y análisis, queríamos ver cuál es su apreciación del Acuerdo de Ginebra. A los que nos puedan estar viendo ahorita. El Acuerdo de Ginebra tiene la particularidad de que es el único documento válido suscrito por el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Bolivariana de Venezuela y como miembro adherente la Guyana Británica, porque no existía ni siquiera la República Cooperativa de Guyana. Pero antes de llegar al Acuerdo de Ginebra, nosotros tenemos que retroceder más de 100 años, casi 120 años, cuando en 1850 se descubren los ricos yacimientos auríferos del Cuyuní, y entonces se abren las apetencias del gran imperio británico por poseer la inmensa potencialidad aurífera que tenía el territorio de la hoy en día reclamación de la Guayana Esequiba. En 1850, Gran Bretaña pretende hacer valer unos mapas falsificados que había levantado un botánico prusiano que era amigo de la reina de Inglaterra, los famosos mapas de Schomburg. Esos son mapas falsos en su totalidad, levantados entre 1835 y 1840. Y cuando Gran Bretaña los presenta como elemento probatorio, ya Schomburg hasta había fallecido. El único mapa que respeta los límites originales es el primero que levanta Schomburg, en el cual incorpora solamente lo que era la antigua posesión de la Guayana holandesa, que era un presidio que tenían los Países Bajos en esa porción del territorio suramericano. Y en ese límite, en ese mapa, perdón, se respetan los límites originales. El Reino Unido escondió ese mapa y ese mapa fue descubierto por investigadores venezolanos en los archivos del Foreign Office. Quiero recordarlo, el profesor Ojeda y el profesor Germán González, dos sacerdotes jesuitas que formaban parte de la comisión asesora del entonces Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando Gran Bretaña esconde ese mapa y ellos lo encuentran, dicen que fue un olvido involuntario. Los únicos que habían querido utilizar eran los mapas falsificados que tienen un elemento máximo. No era solamente que el Imperio Británico pretendía poseer hasta donde hoy en día está Guri, sino que llegó a proponerle a los Estados Unidos una línea divisoria que seguía la cuenca del Neverí
bajaba por el Orinoco y llegaba hasta el Brasil para ellos posesionarse de todo el potencial aurífero que representaba ese territorio. Y le dejaba a los Estados Unidos la parte occidental de esa línea divisoria. ¿Para qué? Para que los Estados Unidos allí resolvieran el problema que significó para ellos la guerra de secesión, porque imponiéndose el norte semi-industrializado, eso lo digo yo, hay quien dice industrializado, ese es otro problema, eso será para otro programa, profesor. No, estamos aquí a la orden. Entonces, para que los Estados Unidos enviaran a esa sección occidental de Venezuela a los negros que habían adquirido la libertad como consecuencia, la libertad en términos de los Estados Unidos, entre comillas, como consecuencia del triunfo del norte semi-industrializado sobre el sur esclavista, que los Estados Unidos no encontraban qué hacer con esa población negra. Si alguien duda de nuestras palabras, los invitamos a que lean la historia de la República de Liberia en África. Cómo se funda, cuál es su bandera, cuál es su idioma y cuál es la relación que tiene con los Estados Unidos esclavistas. Bien, Estados Unidos en ese momento estaba ocupado en su expansión interior que finalmente logra expoliando la naturaleza y la población originaria y llega hasta el Pacífico. Se incorpora el 51% de la extensión de la República de México y de los Estados Unidos de México y tiene en mente liquidar el imperio y lo que quedaba del imperio español. Entonces no tiene interés en negociar con Gran Bretaña. Y es cuando aparece el uso de la doctrina Monroe, señalando que cualquier intervención de Gran Bretaña en el continente americano sería entendido como una amenaza a la seguridad interna de los Estados Unidos. De manera que nosotros no inauguramos las cartas que nos declaran como una amenaza inusual y extraordinaria. Eso es algo que Estados Unidos siempre ha manejado dentro de lo que ellos llaman su política de seguridad hemisférica. Bien, Estados Unidos descarta esa posesión y el clímax de esa confrontación entre los Estados Unidos y Gran Bretaña por el interés de Gran Bretaña en lo que hoy en día es la Guayana Esequiba tiene su máxima expresión en 1895. En 1895, el presidente Cleveland interviene en una sesión extraordinaria del Congreso Nacional y declara la vigencia de la doctrina Monroe en el problema con Gran Bretaña. Pero eso es hasta 1895, porque en 1898 Estados Unidos liquida los vetustos residuos del Imperio Español, se convierte en una potencia de carácter hemisférico y se considera en capacidad de poder dividirse el mundo con Gran Bretaña. Y allí cambia la alianza, el supuesto respaldo que Estados Unidos le había estado ofreciendo a Venezuela. Ahí hay otra observación que queremos hacer como docentes de aula, que es lo que somos. La gente insiste, el reclamo norteamericano, los norteamericanos no son los norteamericanos, porque México forma parte de Norteamérica y no tiene nada que ver con lo que está pasando, porque Canadá forma parte de Norteamérica y no tiene nada que ver con lo que está pasando, porque Groenlandia forma parte de Norteamérica y no tiene nada que ver con lo que está pasando. Es la pretensión estadounidense, así como dijimos que es un problema histórico que arranca desde 1498, así como dijimos que no es el Esequibo, sino es la Guayana Esequiba, también queremos hacer la observación que no es Norteamérica, no son los norteamericanos, son los Estados Unidos y son los estadounidenses, el Estado profundo estadounidense que ve en la Guayana Esequiba la posibilidad de resolver el gran drama que ellos tienen. Los Estados Unidos apenas producen un poco más de la mitad del
petróleo que necesitan para su consumo energético. Y tienen que buscar ese petróleo en cualquier lado. Allí está lo que ocurrió en Libia, allí está lo que está ocurriendo en Siria, allí está lo que ha ocurrido en cualquier país que tenga petróleo. Y eso es lo que están los Estados Unidos buscando en el caso de la Guayana Esequiba. Esa reclamación tiene que enfrentarse a lo que algunos llaman el flematismo británico. Venezuela nunca reconoció el laudo arbitral de París en 1899, en el cual se ve el acuerdo entre los Estados Unidos y Gran Bretaña por dividirse el mundo entre ellos. Eran las grandes potencias, en las cuales también tiene participación la Rusia zarista. Y allí vemos cómo el presidente del tribunal que actúa en París es un funcionario zarista que de paso era profesor de la Universidad de Londres y amigo de la reina de Gran Bretaña. Bien, se firma el tratado del laudo arbitral de París de 1899 en momentos en los cuales Cipriano Castro andaba haciendo correr a Ignacio Andrade y triunfa la llamada revolución legalista, la revolución que encabezaba Cipriano Castro y que incorpora a los andinos al gobierno nacional. Era un país que venía envuelto en guerras civiles y ese enfrentamiento es el que es aprovechado por Gran Bretaña como gran argumento para hacer valer el laudo de París, un laudo que no tiene razonamiento jurídico, que no tiene fundamentación legal, sino que simplemente tiene un aspecto resolutivo, que le da a Gran Bretaña el 90% del territorio en reclamación. Venezuela nunca reconoció, y eso hay que señalarlo, ningún gobierno venezolano, ni dictatorial, ni autócrata, ni demócrata representativo, ni mucho menos la democracia directa que inaugura Chávez en 1899 con la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha reconocido el laudo de París. Esa reclamación de Venezuela se tuvo que enfrentar a lo que llaman el flematismo inglés, digamos la indiferencia británica, que nunca le hizo caso a Venezuela, hasta que en 1949, más de 100 años después de la penetración británica en la Guayana Esequiba, aparece el memorial de Severo Malet Prévost. Severo Malet Prévost fue juez de ese tribunal que actuó en París y denuncia, si bien a Venezuela se le dio la posesión de un territorio muy importante como son las bocas del Orinoco, recuerden a Walter Raleigh, ¿sí? Se le despojó de un territorio que a mi manera de ver Gran Bretaña no tenía título de ningún valor para tener posesión sobre ese territorio. Eso le da armas a Venezuela, empieza la reclamación de la democracia representativa ante las Naciones Unidas y finalmente Gran Bretaña accede a discutir el problema y es cuando surge el Acuerdo de Ginebra. Lo más interesante que tiene el Acuerdo de Ginebra es que en su artículo 1, en su primer artículo, señala los vicios del laudo arbitral de París de 1899. Hasta allí todo iba bien. Luego Gran Bretaña vuelve a hacer una de sus típicas jugadas, como había hecho a lo largo del siglo XIX, mientras reconocía legalmente, por ejemplo, a Colombia, la Colombia de Bolívar, cuyos límites son por el este el Esequibo y por el oeste el río La Culebra, que es donde termina Panamá y empieza Guatemala. Allí está reconocido el límite de Colombia y cuando se disuelve Colombia, la de Bolívar, se reconoce la independencia de Venezuela y se establece que el límite este es el Esequibo. Allí están los documentos, no estamos inventando nada. De manera que
Gran Bretaña desconoce inclusive posiciones oficiales que ellos tenían hasta entonces, y surge el Laudo de París de 1899, en el cual Gran Bretaña pretende hacer caída y mesa limpia, desconociendo lo que por encima de la mesa había hasta entonces planteado. Igual hace en 1966. En 1966 firma el Acuerdo de Ginebra, y 3 meses después le da la independencia a la República Cooperativa de Guyana. Eso cambia las piezas en el tablero geopolítico mundial. Pasamos de ser un país agredido por una potencia mundial de las dimensiones de Gran Bretaña a ser un país petrolero poderoso que amenazaba a una república recién nacida. De manera que eso es lo que ocurre en 1966, y por eso muchos de los especialistas en el problema de la Guayana Esequiba señalan que el problema comienza en 1966. No es cierto. El problema había empezado unos 3 siglos antes. El acuerdo, el protocolo me alegra, profesor, me alegra. El acuerdo de Ginebra. Pero fíjese, porque hay que reseñar algo. Me alegra toda esta hoja, estos hitos históricos que usted está agregando. Porque nosotros tenemos, claro, eso lo vamos a ver en otros segmentos, hay un interés nacional y ya la Asamblea Nacional está llamando al pueblo para consulta, pero fíjese lo que usted nos está hablando, hitos históricos importantes, antes del Acuerdo de Ginebra y ahora con lo que usted quiere complementar, ¿verdad? Que le agradezco todo esto. Que agradece la invitación soy yo. No, Quiero agradecer la mención que usted hizo a la oficina del cronista. Son compañeros de trabajo que me nutren diariamente con su dedicación, con su severidad, con su rigor histórico y con su amor a Caracas. De ellos estamos aprendiendo un nuevo oficio, el oficio de cronista de Caracas. Gracias a los compañeros de la oficina del cronista, a quienes dedico con todas las imperfecciones que tenga esta intervención. Después del protocolo de Puerto España, después del Acuerdo de Ginebra, empieza una nueva etapa en la negociación. Empieza una nueva etapa en la negociación en la cual ahora Venezuela siempre ha llamado por la política de la paz a la República Cooperativa de Guyana para que discutan entre Venezuela y la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana el problema de los límites entre ambos países. Nosotros sostenemos la Guayana Esequiba, es decir, todo el territorio al oeste del Esequibo es de Venezuela. Es así desde el punto de vista histórico, repetimos, desde 1498, cuando ni siquiera existía Gran Bretaña, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cuando no existían ni siquiera los Estados Unidos de Norteamérica, y cuando mucho menos existía la República Cooperativa de Guyana. Desde ese entonces, la Guayana Esequiba es de Venezuela y es lo que estamos alegando. En los actuales momentos, estamos en una situación en la cual, de manera ilegal, el ciudadano secretario general de las Naciones Unidas ha dado pie a una demanda introducida por el gobierno de la República Cooperativa de Guyana y ha colocado el problema en manos de la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué decimos que de manera ilegal? Porque es un conflicto entre dos y tenían que ser los dos países de común acuerdo los que llegaran a convocar al Tribunal Internacional de Justicia. A nosotros nos parece que el ciudadano secretario general de las Naciones Unidas se saltó a la torera, con el perdón del término, los pasos que establece la misma Carta Fundacional de los Estados Unidos para resolver los conflictos limítrofes entre países que tengan discusión al respecto y que las mismas Naciones Unidas han utilizado en otros momentos.
El problema llega al Tribunal Internacional de Justicia solo porque la República Cooperativa de Guyana pidió al secretario general de las Naciones Unidas que colocara la decisión en manos del Tribunal Internacional de Justicia. Venezuela impugnó esa decisión y Venezuela decidió, también señaló que debía convocarse a la mesa de negociación al Reino Unido de la Gran Bretaña, porque es el Reino Unido de la Gran Bretaña el que genera el problema. La República Cooperativa de Guyana es heredera, repetimos, de un conflicto entre los viejos imperios como lo es Venezuela. El Tribunal Internacional de Justicia, el pasado 6 de abril, tomó la decisión de desestimar la apelación de Venezuela. Eso a nosotros nos llama la atención. Nosotros quisiéramos saber cómo va a ser el Tribunal Internacional de Justicia para decidir sobre un litigio entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela, en cuyos orígenes está hasta el fondo metido el Reino Unido de Gran Bretaña. Los mapas que se van a estudiar, los documentos de carácter legal, los fundamentos de carácter histórico, los elementos de carácter poblacional, en todos aparece el Reino Unido de Gran Bretaña. Nosotros tenemos curiosidad por saber cómo va a ser el Tribunal Internacional de Justicia para decidir de un problema y no tomar en cuenta al Reino Unido de Gran Bretaña, que es el causante del problema. Se señala que el problema está en la potencialidad de hidrocarburos y de gas que está en la zona marítima y en la zona continental contigua del territorio en reclamación. Nosotros repetimos lo que han dicho algunos especialistas. Eso no está en discusión. Lo primero que hay que resolver es el litigio territorial. Y luego que se resuelva el litigio territorial, se verá cómo, de acuerdo a la resolución, cómo se prolonga eso sobre las aguas continentales y la zona marítima contigua. Fíjese. Claro, el potencial de hidrocarburos y de gas de ese sector se estima en una tercera parte de lo que contiene la franja petrolífera Hugo Chávez. Lo que quiere decir que los Estados Unidos, que ahora aparecen incluidos en un problema en el cual nadie los ha invitado, porque no sabemos de dónde salió el secretario de Asuntos Hemisféricos de los Estados Unidos, de dónde salió la ExxonMobil a opinar sobre un problema que no les interesa. Las razones de la ExxonMobil las entendemos. La búsqueda de petróleo que, repetimos, los Estados Unidos necesitan desesperadamente. Los Estados Unidos consumen, doctor Constantini, distinguidos usuarios, el 40% de la energía que se consume en el mundo y solo producen un poco más de la mitad del petróleo que necesitan. Lo que quiere decir que ellos tienen que buscar petróleo donde sea y como sea. Y ya han demostrado en Libia, ya han demostrado en Siria, ya han demostrado en muchas partes que los Estados Unidos no se detienen ni siquiera en su ordenamiento legal para buscar el petróleo que necesitan. Pero ese es otro problema. Pero nosotros no podemos olvidarnos que hacia allá va la mira de los Estados Unidos, hacia la franja petrolífera del Orinoco, que está concebida en base a reservas medidas como la mayor reserva de hidrocarburos con la que cuenta el mundo hasta el momento. Fíjese, profesor, vamos a una pausa rapidito y nos conectamos porque ya la Asamblea Nacional, ante toda esta guerra, saludar a la diputada y los diputados. Ya van a ir a una consulta nacional por todo esto que hemos estado hablando. Es nuestra herencia, es nuestro territorio, imaginémonos pues. Es la participación y el protagonismo que vamos a activar. ¿Para qué? Para que un pueblo despierte. Ese Lázaro que está ahí, despertemos,
para ver qué vamos a hacer todas y todos los venezolanos con lo que es nuestra herencia, que es nuestro territorio de la Guayana Esequiba. El Esequibo siempre será nuestro. Es nuestra identificación ya, no es porque es una música, es nuestra identidad. Mira, yo creo que el enfoque que usted le dio en el primer segmento es importantísimo. Bueno, es Nicolás, diplomático, presidente, un estadista que a pesar de las 930 medidas coercitivas y las 7 órdenes ejecutivas, no es concha de ajo, pues, asumir esto, ¿no? No es concha de ajo y hay que tener los zapatos. Y hoy, llamando a ese gobierno de la Cooperativa de Guyana, al presidente, a una conversación de tú a tú, al CARICOM, porque hay interés en el CARICOM. Hemos estado hablando de temas geohistóricos, usted es un especialista en todo esto. Usted dice que es un profesor, pues yo lo veo como un geopolítico estratégico. Usted me disculpa, por ahí nos está mandando bastante mensajes felicitando a nuestro profesor y analista geohistórico. Hoy es casual toda esta guerra multidimensional y está el ámbito geográfico que se metieron con nuestra Guayana Esequiba. Es nuestra herencia. Quiero saludar igualmente al capitán Diosdado Cabello Rondón, de enfoques estratégicos de lo que es hoy nuestra Guayana Esequiba. Todo esto va concatenado en la unidad que tenemos hoy. Gobierno, partido y todo el Estado venezolano. Y ahí va esa visión, la Asamblea Nacional, sin distingo de raza, condición ideológica y política. Usted lo dijo, esto ha sido una defensa en los gobiernos representativos y también lo asumió perfectamente nuestra democracia participativa y protagónica con nuestro comandante Chávez. Hoy fue oportuno la participación de ese llamado a todo el pueblo venezolano, una consulta de parte de la Asamblea Nacional. Apreciado profesor, ¿cómo ve esto? El acuerdo por unanimidad de la Asamblea Nacional de hacer un referéndum sobre el asunto pendiente de la Guayana Esequiba, a nosotros nos parece un llamado pertinente. ¿Por qué? Porque en 1899 Venezuela estaba enfrascada en unas guerras civiles. Ya lo dijimos hace rato, Cipriano Andrade salía corriendo mientras, Ignacio Andrade salía corriendo mientras Cipriano Castro llegaba a Miraflores. Eso fue aprovechado y fue señalado como una de las razones por las cuales el acuerdo nulo e írrito de París nos despojó del 90% del territorio de reclamación. Hoy el llamado de la Asamblea Nacional quiere evitar que la lucha
emprendida irracionalmente por los que algunos llaman oposición. Nosotros creemos que aquí no hay oposición. Por lo que otros llaman la derecha, nosotros creemos que aquí no hay derecha. Pensador de derecha, por ejemplo, fue Augusto Mijares. Y hay que estudiar a Augusto Mijares, como dijo Hugo Chávez, como lo llama el pueblo, para que entendamos lo que es ser un pensador de derecha. Aquí lo que hay es una reacción que procede como respuesta negativa a lo que haga el gobierno de la Revolución Bolivariana. Esa reacción está repitiendo lo que denuncia Simón Rodríguez en el Libertador del Mediodía de América, defendido por un amigo de la causa en 1830. Está haciendo el más triste papel, llamando a invadir a su propio territorio. Y eso es lo que el pueblo tiene que rechazar. El acuerdo de la Asamblea Nacional a nosotros nos parece sensato. Que demos la imagen de que somos un país unido frente a un problema que nos golpea a todos, el de la Guayana Esequiba. Allí no puede haber diferencias, todos tenemos que ser. Y si alguna duda teníamos acerca del llamado hecho por la Asamblea Nacional por unanimidad, nos llama mucho la atención que el señor Almagrotesco, que es el secretario general de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, opine en contra y diga que es inconstitucional. Ese señor no se ha enterado que Venezuela no forma parte de ese ministerio de las colonias que él dirige. Y el subsecretario de Asuntos Hemisféricos, el señor Nichols de los Estados Unidos, también se ha pronunciado. Al ver lo que hacen los Estados Unidos y al ver lo que hace Almagrotesco, nosotros decimos el llamado de la Asamblea Nacional es correcto. Ese llamado quiere rescatar el espíritu de unidad. Ese espíritu de unidad contra el cual conspiró el actual presidente de la República Cooperativa de Guyana, el señor Ali, que sigue el paso de su predecesor, el señor Granger. El señor David Granger fue financiada su campaña por la ExxonMobil y el penúltimo secretario de los Estados Unidos era el presidente de la ExxonMobil. Igual ocurre con el señor Ifán Ali, el actual presidente de la República Cooperativa de Guyana. Sí, sí. Sus campañas han sido financiadas por la ExxonMobil y ellos están simplemente haciendo el papel de alfiles al servicio del imperio. Pero se olvidan que eso es totalmente ilegal. Guyana ha dicho que Venezuela parece un mono aullador sobre el lomo de ellos y que no los deja desarrollarse. Eso es mentira. Lo dijo el presidente Ali en la 78 Asamblea de las Naciones Unidas, Asamblea General de las Naciones Unidas, y eso es mentira. Venezuela no codicia un centímetro del territorio de Guyana. Venezuela está reclamando lo que le pertenece y que fue despojado de ella por el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Nosotros no nos oponemos al desarrollo de Guyana. Que Guyana desarrolle su territorio, no el que le pertenece a Venezuela. Y allí es donde nosotros decimos que es una de las grandes fallas del Acuerdo de Ginebra. Porque el Acuerdo de Ginebra, si bien declara nulo el laudo de París, deja libre las manos al gobierno de Guyana para que intervenga en el territorio en reclamación. Y ese territorio en reclamación no le ha interesado a las élites gobernantes de Yorktown, ni siquiera
para ocuparse de los asuntos médicos asistenciales, de los asuntos educacionales, de los asuntos comunicacionales, de los asuntos nutricionales. Es Venezuela la que ha estado subsidiando a esos pobladores. Y quien no lo crea, vea la prensa del año de 1968 y verá cómo los amerindios que habitan el estado de Rupununi se declararon en rebeldía y se proclamaron venezolanos. Sin embargo, el gobierno de la Cuarta República, ni el de Raúl Leoni, ni el de Rafael Caldera I, tuvieron capacidad para manejar ese problema y no pudieron ni siquiera aprovechar lo que era una oportunidad dorada para triunfar en el reclamo de la Guayana Esequiba. Inclusive los líderes de esa rebelión se refugiaron en Venezuela, buscaron la nacionalidad venezolana, el Estado venezolano se los negó y terminaron sus días en los Estados Unidos. Aparte de la cantidad de masacrados habitantes de ese territorio por parte de fuerzas del gobierno del ejército de la República Cooperativa de Guyana, apoyado por los Estados Unidos. De manera que el acuerdo tomado por la Asamblea Nacional a nosotros nos parece realmente lo más oportuno, porque es para demostrar la falsedad del discurso del señor Ifin Ali, presidente de la República Cooperativa de Guyana en la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde dijo que Venezuela, en lugar de resolver sus problemas internos, estaba impidiendo el desarrollo de Guyana y pretendía posesionarse del territorio guyanés. Aquí queremos reivindicar lo que dijo el Libertador cuando fue llamado por el gobierno del Perú. Venezuela Colombia, dijo el Libertador, no añora 1 centímetro del territorio del Perú. Le daremos la libertad y nuestros ejércitos regresarán a Colombia. Por eso somos los únicos en el mundo cuyos ejércitos han salido a distribuir, a repartir, a lograr libertad y no a anexarse territorio de ningún país. Profesor, vamos a ir rapidito a una pausa y volvemos para de verdad estudiar nuestro tema, que es nuestro Esequibo guyanés, que es de nosotros, de Guayana, la Guayana Esequiba, la Guayana de nosotros, la que está ahí, la que por los mensajes que nos llegan, que hay que habitar a la Guayana Esequiba. Eso es lo que está diciendo el pueblo, por ahí nos están mandando bastantes mensajes, a prepararse pues, porque es lo que quiere el pueblo venezolano, habitar nuestra Guayana, la Guayana Esequiba, ¿vale? Vamos a una pausa y volvemos. Culminando el día de hoy, no podía faltar que estemos con los balances. Es nuestra Guayana Esequiba, la Guayana que está ahí, la 8ª estrella, que en su momento nuestro comandante Chávez asumió y fundamentó, y hoy está puesta en nuestro pabellón, en nuestra bandera. Esa 8ª estrella, que es nuestra Guayana, está ahí. ¿Qué podemos decir de todo esto, profesor, como balance de este buen programa de nuestro Esequibo? Los que están estudiando el problema de la Guayana Esequiba, la reclamación venezolana, que como hemos dicho acompaña al país desde que era una colonia española,
antes de la creación de la Capitanía General de Venezuela, antes de que existiera siquiera el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Nosotros decimos que el problema actualmente está en manos de la Corte Internacional de Justicia por una elevación ilegal que hizo el ciudadano secretario general de las Naciones Unidas, porque obvió los pasos previos que la misma Carta Fundacional de las Naciones Unidas establece para estos casos de litigio limítrofe. Bien, el 8 de abril del 2024, Venezuela tiene que contraargumentar frente a la posición de Guyana. Nosotros no tenemos ninguna duda en cuanto a los títulos históricos, cartográficos, legales, humanos que tenemos sobre la Guayana Esequiba. Nosotros hoy, como en 1899, estamos asistidos de las razones en esa materia, pero no nos llamamos a engaño. La Corte Internacional de Justicia, si bien está integrada por representantes de los 5 países, igual que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, responde a los intereses preponderantes. Nosotros tenemos que salirle al frente a esa eventual decisión de la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo podemos hacerlo? Llevando el problema a todos los espacios. Venezuela ha decidido, por disposición del ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, llevar a través de nuestros embajadores a todos los países copia de los títulos legales, históricos, cartográficos, geográficos que Venezuela tiene sobre la Guayana Esequiba. Venezuela debe ir a todos los espacios educativos internacionales auspiciados por la UNESCO para demostrar la legalidad de nuestra aspiración. En el plano interno, a la escuela como un todo, a todos los niveles, desde los más bajos o desde los primeros hasta los más elevados, llevar el mapa recientemente levantado por el Instituto Geográfico Simón Bolívar, en el cual se demuestra simplemente que la Guayana Esequiba es la prolongación natural de la Guayana que actualmente tenemos. Al sur, el gran macizo amazónico. Al centro, la prolongación de nuestra extraordinaria gran sabana con sus formaciones metamórficas, ricas en metales de alto valor. Y al norte, la prolongación de la llanura del Taica, que como ya hemos señalado, está dominada por la franja petrolífera Hugo Chávez, que es el objetivo final de los Estados Unidos. Nosotros tenemos que denunciar lo que ha sido un despojo. Nosotros tenemos que recuperar la posesión de la Guayana Esequiba, que nos pertenece por títulos de toda naturaleza, y tenemos que demostrar la justicia de nuestra posición. Eso es lo que nosotros vemos de positivo en la decisión de la Asamblea Nacional, en la política de paz adelantada por el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, enfrentada a la política guerrerista desarrollada por los Estados Unidos, que está en estos momentos amenazada de colapsar, fundamentalmente por su descomposición interna y por la pérdida de su influencia internacional. Sirva como ejemplo lo que está ocurriendo en Ucrania. En Ucrania perdieron la guerra, eso está cantado. Será un problema simplemente de que
acepten que han perdido, y al perder Ucrania perderán su posición que tenían desde 1945 dominando el mundo como culminación de una política que han venido desarrollando desde que eran las 13 colonias unidas del norte, que en la última parte del siglo XVIII decretan su independencia y ocupaban el 5% de lo que actualmente es el territorio de los Estados Unidos. Venezuela tiene la razón histórica, tiene la razón legal, tiene la razón cartográfica, tiene la razón legal. Venezuela no comete ninguna exageración cuando dice el sol en Venezuela nace en el Esequibo. El sol de Venezuela nace en el Esequibo, gracias a nuestro Dios único y perfecto que nos lleva aquí. Y bueno, por el día de hoy quiero agradecerle, profesor, compartir esta conversación y esta clase estratégica que nos dio el profesor y analista geohistórico Omar Hurtado y cronista de Caracas. Saludar a la patria, pero saludar también a nuestra Caracas de hoy, que cuentan con un cronista de primera categoría, ¿vale? ¿Ah? Quiero invitarlo formalmente por aquí para que continúe con nosotros próximamente. Sé que la agenda de trabajo es grande. En la medida de nuestras posibilidades colaboraremos con usted. Muchas gracias. Y con Venezuela, con esta pantalla que TVFAN, un saludo le manda a nuestro general Benzi Guerrero, presidente de TVFAN, que está activo por aquí. Un saludo prestigioso. Esta es su casa. Muchas gracias. Bueno, que el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad, ¿vale? Muchas gracias.